y lo que el Señor nos pide también que hagamos en base al programa, ¿sí?, que tiene la iglesia, sin salirnos del contexto. Voy a hacer una comparativa, porque hay un hermoso símil en lo que voy a decir, en lo que voy a hablar, del Antiguo Testamento a la actualidad. Jesús nos pide a nosotros en el Nuevo Testamento que tengamos dos cosas en nuestro corazón. Primero, en que el Señor nos convierta en personas cosechadoras. Paz de Cristo. ¿Quiénes son esas? Los que levantan la cosecha son los que predican, ¿sí? Pero ¿quién debe de hacer esa labor, esa tarea? Todos los que nos reunimos, porque es un ministerio universal. Usted, como sepa y como pueda, debe de predicar a Jesucristo. Y si quiere prepararse para predicar a Jesucristo, le invitamos el viernes. El viernes está capacitándose a todos los hermanos que deseen crecer en esta área. Necesitamos cosechadores. Este es un concepto. El segundo es que necesitamos hogares para no reunirnos nada más aquí en el templo, sino para que hagamos, si son 12 células, ¿cuántas actividades se hacen en la ciudad? 12 en un mismo día. Si hubiese 40 actividades se harían en el área de la ciudad. Si nosotros tomamos conciencia de esto, nos vamos a dar cuenta que estamos postergando la salvación de mucha gente cuando nosotros no abrimos nuestro hogar para que se predique el Evangelio. Y principalmente, ¿de dónde? De su casa. Se me ven bien serio, todos así. Ahorita vamos a dar piedras al pastor. No, ya se los aguanta. ¿Sí? Porque la salvación puede llegar cuando nosotros nos preocupamos, porque nuestras casas se abran donde se escuche palabra de Dios. Puede llegar más rápido. Vamos a ver el texto. Les dije que era del Antiguo Testamento. Abran su Biblia en primera de Crónicas, o primer libro de Crónicas, capítulo 3. Y voy a ayudarme con uno de ustedes para que me ayude a leer. Hoy el sermón va a tener 14 versículos de reflexión en la Biblia, así es que vamos a salir en la noche. No se crean. Solamente voy a abordar dos conceptos importantes allí en ese capítulo. Hermano Armando, ¿me ayudas? Ay, Dios. ¿Primera de Corintios? ¿13? Hasta el último versículo. Ok. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todos los del pueblo. Entonces David reunió a todo Israel
desde Sibor de Egipto hasta la entrada de Hamad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baalac de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová de Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Agío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a hacer un poco de historia de lo que habla aquí la Escritura. Y lo que quiero expresar es que después de la conquista, y cuando empezaron a repartir las tierras, o la tierra prometida, algunas tribus no se les entregó del todo, ¿sí? Y quedaron sin nada, pero otras sí recibieron. En ese tiempo, ¿sí?, el arca o el tabernáculo estaba en otro lugar, donde permaneció allí, dice la historia bíblica, más o menos entre 350 años, el arca, el tabernáculo, fue inamovible. ¿Por qué hablo yo de un símil, de algo parecido, en la cual podríamos hasta hablar o decir que simbólicamente el tabernáculo, el arca, simboliza el lugar donde se escucha la voz de Dios? Porque si usted va a buscar, investigar qué significa tabernáculo, se va a dar cuenta que simplemente significa lugar de reunión, ¿sí? Donde se reúnen o donde se adora a Dios, o lugar de adoración a Dios. Y pasados todos esos años, no tomaban interés el pueblo judío en traer lo que había dentro del tabernáculo, el arca de testimonio. ¿Qué había y qué hacía? ¿Por qué razón cuidaban con tanto esmero el arca en el Antiguo Testamento? Miren, el tabernáculo tenía 3 divisiones. El templo donde se adoraba a Dios era precisamente el atrio, afuera, pero adentro
Ya a este lugar, por ejemplo, se le llamaba el lugar santo. Y luego había una cortina, pero gruesa, de tal manera que el sacerdote empujaba con todas sus ganas. La cortina era tejida de pelo de animales, de camellos y de otros, pero era gruesa, de tal manera que empujaba para abrir y meterse a ese lugar. A ese lugar se le llama en el Antiguo Testamento el lugar santísimo, donde adentro existía una mesita como esta y un baúl así como este. Adentro del lugar santísimo. ¿Qué contenía el arca? El arca contenía 3 cosas. Una de ellas eran las tablas de Moisés, de la ley de Dios. La segunda era una vara que estaba allí en la mesita. ¿La vara de quién? De Aarón. Y luego, a un ladito, un platito con una comida muy riquísima, en la cual el Señor alimentó al pueblo judío en el desierto. ¿Ven? Ahí está, miren, la ilustración. Qué bueno, no lo mando. Miren. Ahí donde está esa fuente y se lavaba la gente para que no pasara sucio para adentro. El sacerdote tenía que verse en la fuente cómo iba y concientizarse que iba a estar en la presencia de Dios. Porque si no había una supervisión retrospectiva, podía quedar muerto allá en el lugar santísimo. Pasaba el lugar santo y entraba al lugar santísimo. Estas 3 cosas existían dentro del lugar santísimo, al lado del arca del testimonio, así se llama. Miren, hermanos, yo he puesto como nombre a este mensaje estableciendo el reino de Dios en nuestros hogares, porque puse una nota aquí, ¿sí? El tabernáculo es simil o semejante a la palabra de Dios, porque dentro de él se oía solamente el mensaje de Dios y ministraba el sacerdote. Si no había santidad en la vida del sacerdote, en el lugar santísimo cuando ministraba, él llevaba arrastrando una soga, ¿sí? Era como ese cordón que se ponen los sacerdotes católicos ahorita en la actualidad, aquí, colgando por un lado, pero larga, y en el bordo de sus vestiduras, unas campanas, y en su caminar se oía el ruido del sacerdote. Cuando no se oía el sacerdote, entonces, o las campanas, jalaban la soga, porque nadie podía entrar al lugar santísimo, porque moría, y los sacaban muertos de ahí. Y ponían otro que entrara ahí. Miren, hermanos, al darle lectura a esta porción, encontramos la gran necesidad que nació en el corazón del rey David
por tomarle interés a que el arca fuera traída a un lugar donde estuvieran más cerca de ella y contar con la voz de Dios más cerca. Y nació en su corazón preparar un lugar. Preparar un lugar. Un lugar digno. Con lo mejor de su corazón él hizo y prepara una casa. Pero cuando nace la intención de ellos en traer, dice el arca, porque los filisteos la habían robado y ellos tenían que traer, y como allá la tenían, pero sucede que allá el arca había causado grandes estragos, porque no era pueblo de Dios, eran filisteos, y la gente estaba sufriendo como que si estuviera allá en Chernobyl, o ¿cómo se llama? Aquella zona donde explotó la bomba atómica, y empezaron a enfermarse de llagas, de cáncer, de tal manera que dijeron: llévense el arca por favor de aquí, porque nos va a acabar a todos. Y me hizo recordar ese momento la palabra de Dios, cuando nos habla y nos dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que discierne el corazón y los pensamientos de la gente. Dios te conoce, aunque tú no lo creas. Y es la palabra la que te va a juzgar. Pero tus propios actos te llevarán a la condenación. Esto, hermanos, me hace pensar lo que hace la palabra, la virtud de la palabra. Antes la escuchaban, pero ahora tiene que nacer en nuestro corazón el conocerla. Para poderla disfrutar, debemos de interesarnos en ella. Y muy pocos la disfrutan, porque no todos nos interesamos en la Biblia. Perdemos un ratito el celular y andamos desesperados. Dijo alguien por ahí: hermano, desesperados no como poseídos, buscando a ver dónde lo hallamos. Dice: ¿qué tal si fuera así la Escritura? Total, que en el consejo que hace el rey David y en el anhelo y el deseo de traer el arca, entonces va con una alegría, con una algaraza, con un ruido tan extremo de la gente que iba feliz porque se había puesto de acuerdo con el rey para poder traer el arca. Eso representaba, significaba escuchar la voz de Dios más de cerca, sin tener una relación cercana con Él. Y entonces hacen fiesta. Pero sucede que la fiesta se acabó, porque en la trayectoria, trayendo el arca, dice la Escritura que los toros que llevaban el arca, los bueyes que cargaban el carruaje, empezaron a sentir que se ladeaba a un lado el arca y se movió, y alguien intervino para que no se cayera el arca y metió la mano. Paz de Cristo. Paz de Cristo.
Hay un dicho muy antiguo que decía mi abuelita: no metas la mano. ¿Por qué? Porque te pica el gusano, decía. Sí. Y él, con el afán de no dejar caer el arca, él mete la mano. ¿Y qué sucede? En ese instante queda muerto. Y se entristece el corazón del rey. De tal manera que esa tristeza lo conmueve y lo hace tomar otra decisión. Lo hace tomar otra decisión. ¿Sabe qué? Alargó o postergó la traída del arca. Porque dice que tuvo temor. Y aquel día me imagino que no tan solo el temor, sino también el miedo. No dejó al rey ordenar que trajera otra vez el arca para continuar con su proyecto. Cuando nosotros anhelamos de veras en nuestro corazón como el rey David, traer la palabra de Dios a nuestros hogares, no falta quien se oponga. Aún hasta los de adentro de nuestra casa. ¿Cómo que van a traer aquí los estudios bíblicos? Sí. Aún hasta los nuestros le tienen miedo a la escritura. Sí. Y nunca falta que se oponga para que no se logre el objetivo. ¿Sabe cuál es el objetivo? Que usted y yo abracemos la salvación que el Señor Jesucristo está ofreciendo. Si es para el Señor, déselo con ganas, déselo. Gloria a Dios. Dos cosas nos hace observar y nos hace ver al Señor: que oremos a Dios y le pidamos al Padre de la mies que envíe obreros a su mies, pero que también haya hogares donde se publique la palabra del Señor. Y entonces la salvación va a fluir. Como dice la Escritura, por su interior correrán ríos de ¿qué? La salvación correrá y no se va a parar. Antes cantábamos un corito que ya se nos olvidó. Decía: quita la piedra, dejadla correr. Mira que las almas se van a perder. ¿Quién no se lo sabe? Levante la mano. Dele un zape, hermano, por ahí, cerquita de ahí, no se lo sabe. Le vamos a pedir que lo investigue. Así que ese hermano Miguelito le pague su sinceridad. ¿Sí? Un coro viejito, pero gran verdad cantada. ¿Quién es el culpable de que el Evangelio o que la salvación no llegue a nuestros seres queridos? No le eche la culpa a su compadre ni a su comadre. Es usted y soy yo. Nadie más. Nadie más. No podemos decir: no, pues es que fulano, mancano, que perengano. Usted puede decir mil cosas, aleluya, pero lo que quiero decirle es que usted y yo somos responsables delante de Dios. Y la tarea la tenemos nosotros. No van a venir los ángeles a predicarle a la gente, porque esta tarea y esta comisión el Señor nos la dejó a nosotros. ¿Sí? A nadie más. En el caminar, dice la Escritura, fíjese bien, en el caminar
del tiempo el rey David detiene y dijo, voy a traerla en el momento oportuno. Y lo que me sorprende de él, que pese a que le dolió mucho la muerte de su amigo, porque dice la Escritura que estimaba a su soldado, dijo, la voy a traer, porque eso está aquí en mi corazón. Alargó unos días y al paso del tiempo ordenó otra vez que trajeran el arca. Pero ahora, la traída del arca, en ello se implementó varios conceptos importantes para poder traerla. ¿Sabe qué? No mandó otra vez el rey David a su ejército para cargar el arca. ¿Sabe quién mandó? Cheque. ¿A quién le mandó? Casi le leí. A los sacerdotes. Sí. A los sacerdotes. Quiere decir que nadie podía, o no quien sea, podía lidiar con el arca. ¿Sí? Yo voy y yo lo hago. Te muere el chiquito. Entonces le habló al sacerdote. ¿Sí? No se lo deja a quien sea, tampoco. No la mete a cualquier casa, sino a un hombre que venía del linaje de los levitas. Y dijo, no me vaya a pasar otra vez. ¿Sí? Y no tan solo se mueren mis soldados, sino también yo en la revuelta. ¿Sí? Y dejó allí la casa de ese hombre de Obed-Edom, descendiente de la tribu de Leví, del sacerdocio. Y allí estuvo en su casa, mientras que David hacía los preparativos para poner el arca en su lugar. ¿Qué está diciendo, pastor? Que no todos los hogares van a estar bien, aunque usted tenga el deseo de que en su casa se haga un estudio. Primero le va a avisar al líder y le va a decir, ¿cómo es? ¿Servirá mi casa? Tengo ganas de abrir mi casa para que llegue la palabra de Dios a mis hijos, a mis amigos, a los que más estimo, para compartir la enseñanza. No va a ser entonces quien sea. Paz de Cristo. Porque nosotros somos así, tan delicados. Habla bien despacito, está peor que el hermano Nacho y Cortés. Ya ve cómo habla el hermano Nacho. ¿A quién solicitó el rey David? Luego me dice. Sí. Y luego le vuelvo a repetir, ¿a quién, hermano? Sí. A los del sacerdocio. Miren, hermanos, yo quiero hablar del siguiente concepto. Entendamos que el tabernáculo, ¿sí? La palabra viene del hebreo y significa tienda o morada. Y el tabernáculo
es la casa de Dios, su hogar. Se convierte entonces su casa en morada de Dios. Cuando la palabra del Señor llega en esa forma de estudio bíblico, de célula, ¿sí? Se convierte en ¿qué? En morada de Dios. Número 2. También de forma parecida, la palabra de Dios debe estar en el centro de nuestro corazón, de nuestra vida y de nuestro hogar. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Mire, cuando se levantaba el tabernáculo, no se elegía cualquier lugar para formarlo o armarlo. El lugar donde Dios adoraba o adoraban a Dios los israelitas. ¿Qué me está diciendo, pastor? Que no podía decir el levita o el sacerdote, ese lugar me gusta, no, sino que de parte de Dios escuchaban su voz y les decía, en este lugar se van a quedar por tanto tiempo. Y rápido, cada quien de las tribus sabía lo que debería de hacer. De tal manera que el tabernáculo, ¿dónde cree que quedaba? ¿Dónde cree? Imagínense que el Señor le dice, ahorita se van a parar. Imagínense que usted va con Moisés y es parte de una de las tribus. Y de parte del Señor la orden es, aquí se van a quedar por un tiempo. Y la orden de los levitas es rápido, levanten el tabernáculo, construyan. ¿Sí? ¿Dónde se acomodaría usted? A las afueras, dice el hermano. ¿Sí? Ellos estaban ordenadamente ubicados por el Señor. Y les dijo, unos se van a poner al norte, 3 al norte, 3 tribus, 3 tribus al sur, 3 tribus al oriente y 3 tribus al poniente. ¿Dónde quedaba el tabernáculo? ¿Dónde? Afuera o en el centro. ¿Dónde quedaba, hermana Feliz? El tabernáculo. En el centro. Si 3 tribus estaban al norte, 3 al sur, 3 al poniente, 3 al oriente, el tabernáculo en el centro. Por eso el Señor dice, las cosas que yo te mando y te escribo deben de estar escritas en la tabla de tu corazón. Y estas cosas se las vas a enseñar a tus hijos cuando vayas por el camino, cuando vayas a acostarte, cuando vayas a la mesa a la hora de comer, comentarás estas cosas. Se las vas a hablar. Nada de que murió Lupita D'Alessio y que no sé qué, nada de eso. ¿Sí? Vas a hablar cosas de la palabra. Sí. Hay desayunos bien ricos, ¿verdad? Donde se comen al vecino y luego a los hermanos de paso una rasurada. No, cambie la conversación. Donde sus hijos se alimenten de palabra de Dios. ¿Sí? Porque debe de estar dentro de su corazón, dentro, en el centro de su casa, debe de escucharse palabra de Dios. Aleluya. Miren, muchas veces nosotros estamos pensando en lo que esto
la carga, la chamba, el trabajo de las cosas, del atender a la gente. ¿Sí? Pero yo quiero hablar y que me dejen hablar, paz de Cristo. Otra vez, pastor, así. Miren, hice la letra bien chiquita. Según yo la hice grandota. Y yo le puse aquí un pensamiento. No veamos solo el trabajo que genera la atención a la célula, a los hermanos cuando van. Sabemos que eso es parte del trabajo, el esfuerzo. Porque nos obliga a no tan solo sacar la basura de nuestro hogar, sino hasta el diablo también se va. Porque vamos a escuchar palabra de Dios. ¿Sí? Y pensamos tanto en el trabajo que mejor desistimos y decimos, está loco el pastor, ¿cómo voy a ver en mi casa? Ya me viera. Y luego peor si de sus hermanos, ¡ay, no me pisas ahí, por favor! Ahí está el trapeador, límpiale. No se acuerda que lo que tiene, lo tiene porque el Señor se lo dio. Y a Él debe darle la honra y la gloria por todo lo que usted tiene. El día que usted se muera, bien trapito se va a llorar. Reaccionamos. Mira, hermanos, las bendiciones de hacer célula en nuestro hogar, en primer lugar, es que escuchamos la voz de Dios, palabra de Dios. Yo di testimonio en un culto y le dije, me dio mucha, alegría, me motivó tanto de que una de las vecinas no sabía dónde estaba su hija y estaba en la célula con nosotros. Y se oyó el grito de la casa, ¿qué estás haciendo ahí, chiquilla? Espérame, mamá, porque estoy escuchando la voz de Dios aquí. Espérame, al ratito voy. Y me estremecí en mi corazón. Y no se fue la niña hasta que se acabó. Y le dije, oye, ¿te van a sumar? No, ya sé. Sí. Escuchamos la voz de Dios, aunque sea usted incrédulo. La palabra, la Biblia, es la voz de Dios que habla a nuestros corazones. En los cuales grandes escritores inspirados dijeron, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y a veces recitamos el texto y ni siquiera nos damos cuenta, ni nos olemos así poquito de lo que estamos diciendo. ¿Sí? Otro aspecto importante, hay salvación y vida eterna. Miren la bendición a la que muchos rehuyen, a los que postergan la salvación de su vecino, la salvación de su hijo, de su tío, de su abuelo, de su padre, porque no abren una hora en un día a la semana. ¡Qué batalla! Voy a ser como el hermano Ulises, a ver, ve a su hermano y véanlo de frente, dígale que habla en chiquito, dígale.
Yo no soy muy dado a decir esas, ahí te hablan chiquitín, dice el hermano. Sí. Le rehuimos a que la salvación llegue a nuestros seres queridos, a los que dizque, entre comillas, amamos. ¿Qué tanto los amamos a nuestros hijos? Que les prohibimos palabra de Dios. Que para que no delata les aventamos al celular, no delata. En vez de aventarles así, aunque sea un texto bíblico o algo que dé vida, porque nosotros motivamos con nuestros labios. Dice la Escritura, yo escuché un pasaje hoy en la consagración de la mañana tempranito. ¿Qué tiene? ¿O cuál es el poder de la lengua, hermanos? Hermana Angélica, ¿usted estuvo en la mañana? ¿Qué hay en ella? Allí está la vida o está la muerte. En lo que hablamos, en lo que decimos. Cuando tú hablas, ¿hablas vida? Porque tú te das cuenta. O das muerte. Bien nos damos cuenta. Otro aspecto es que llega de parte de Dios la luz divina. No vamos a andar a oscuras. Dios nos va a ayudar, nos va a guiar con su palabra. Porque el Señor así lo estableció y dijo, y conocerán la palabra, y la palabra ¿qué? Los va a hacer verdaderamente libres. ¿A quién le tenemos miedo? ¿A que se predique la palabra de Dios? A eso le tenemos temor. Otro de los aspectos importantes cuando yo abro mi casa para que se predique la palabra de Dios, establecemos su reino en nosotros y con nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, aunque usted no me crea, pero se queda establecido el reino de Dios en nuestros hogares y en nuestros corazones. Cuando Jesús empezó a predicar el Evangelio, les habló y les dijo: ¡hey! Escuchen con atención, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está entre vosotros. Aleluya. ¿Cuántos le tienen miedo al reino de Dios? Por eso no lo acompaña. ¿Cómo dice la oración del Padre Nuestro? Detente ahí. Vénganos, ¿qué? Vénganos. Que venga a nosotros tu reino. Y que se haga tu voluntad. Así como que allá, también aquí en la tierra. Se tiene que establecer el reino de Dios primero para poder hacer la voluntad del Señor. Mientras no vamos a poder, vas a querer, pero no vas a poder. ¿Sí? Ya voy a terminar, ya no voy a tener. Me faltan como 20 todavía. No, 5 minutos. ¿Sí? Convertimos nuestro hogar, como lo dijo Jacob. Hizo una expresión, una frase después de despertar de un sueño y sentir miedo. Y entonces expresó que allí era puerta del cielo. Y esta frase se refiere a un acceso a la presencia de Dios donde se puede obtener la vida eterna.
¡Qué miedo!, dijo este hombre, Jacob. Yo no sabía. Pero este lugar se ha convertido en casa de Dios. ¿Y qué más? Y puerta del cielo. Aleluya. ¿Qué hace usted cuando permite que su casa se abra una celda? ¿Se convierte en qué? Díganle a su hermano: oye, no te duermas, tu casa se puede convertir en casa de Dios y puerta del cielo. Sí, y puerta del cielo. ¿A qué le reunimos nosotros? Dios nos ayude. Tan solo mencioné algunas de las bendiciones del abrir nuestro hogar, porque cansados a veces nos vemos de agarrar la escoba, decir, a veces hasta renegando, ¿verdad? Agarramos la basurita, hazte para allá, ya no tarda en llegar la hermana Juani allí a la reunión, con coraje, en vez de decir que con amor vete a basurita, la basura, y que la hermana Juani no la vea. Paz de Cristo. Donde nosotros nos deleitamos, hermanos, allí obra la misericordia de Dios, allí envía bendición al Señor. ¿Y qué más? En vida eterna. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Dígale: Señor, ten misericordia de mí, perdóname, tanto tiempo. Sí, y no he podido abrir mi casa para que se escuche palabra de Dios. Tanto tiempo. Mis hijos están perdidos y otros se están perdiendo. Y hasta yo, quién sabe cómo ando. ¿Sí? Por eso sentimos, por favor. Reuniones antes y reuniones ahorita, miren. Ese de la corbata no se parece a mí, ¿por qué lo pusieron? Está celoso un pastor Miguelito. La diferencia no es mucha. ¿Dónde predicaba la iglesia primitiva? En el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Incline su rostro. Si usted siente que el Señor le llamó hoy a su corazón, déjenme orar por usted. Yo voy a invitar a mi hermano Armando que me ayude a ministrar.